Per- Capítulo 13, versículo 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Amén. Oremos. Señor, gracias damos, Padre, porque podemos ir a ti, para que tú nos entregues, Señor, tu conocimiento de tu palabra, para que así el hombre pueda entender los propósitos que tú tienes para tu creación. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra alma, para que podamos entender estas palabras maravillosas que fueron escritas con el propósito de comprender por qué el amor es el principal fruto del Espíritu que mora en el hombre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dijimos en el mensaje anterior que después de salir de Corintio, Pablo escribió una carta a los cristianos de Corintio para responder a un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que había en la iglesia de Corintio. Eso se puede leer perfectamente en primera carta a los Corintios 1:11. Y en esa carta él responde con las enseñanzas apostólicas. También dijimos que en los capítulos 12 al 14 Pablo se dirige en el tema de los dones espirituales, porque los cristianos de Corintio, en lugar de celebrar los dones que se le habían sido entregados, ellos se habían vuelto orgullosos de sus propios dones y eran despectivos hacia los dones de los demás, por lo que los dones espirituales se habían convertido en una pugna divisoria entre los distintos participantes de la iglesia de Corinto. En los primeros 11 versículos del capítulo 12,
Pablo habló de la variedad de los dones espirituales que el Espíritu entregaba a los creyentes. Y lo entregaba como el Espíritu quiere. Lo vimos en el versículo 11 de ese capítulo 12. Enfatizó también Pablo que aunque hay muchos dones, el Espíritu es el único que los concede. Ahora, en este capítulo 13, Pablo habla de la virtud de los dones. Recordemos algo que Pablo dijo en primera carta a los Corintios 12:31. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que, estimado oyente, usted tiene derecho a pedirle a Dios que le conceda los mejores dones, siempre que sea con una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Sobre todo, teniendo en cuenta que independiente del don que Él le conceda, ¿cierto?, esa capacidad espiritual será para beneficio y ayuda espiritual para los demás integrantes de la iglesia o del lugar donde usted participa. Es decir, todos los demás miembros del cuerpo de creyentes. Así que, en este tema central del capítulo 13, vamos a encontrar que el punto fundamental está en el amor, que es en el fondo la energía de los dones. El capítulo también ha sido llamado el capítulo del amor en la Biblia. Pablo dijo que había una manera en que los dones debían ser usados, y ese era un detalle muy importante. Bien, acá no tenemos en el fondo una definición del amor, porque algunas veces las definiciones pasan a ser destructivas. Por lo que en este capítulo se nos ofrece una muestra del amor y no una definición del amor, es una muestra. Bien sabemos que hay 3 palabras en griego para referirse al amor. Primeramente tenemos la palabra eros, que se usa para describir ese amor, esa pasión, ese amor de lujuria. En la actualidad, la palabra sexo sería la mejor traducción para este amor eros. Luego tenemos la palabra fileo, que quiere decir afecto o cariño. Es el amor de hermanos, es el amor humano, es el amor noble que se encuentra entre los miembros. Y luego la palabra ágape, que es la más elevada para el amor en el Nuevo Testamento. Y nos habla de ese amor divino. Es más que un amor de emociones, es el amor en la voluntad. Es la definición de Dios, porque Dios es amor. Ahora podemos decir que también que en los 3 primeros versículos de este capítulo 13 tenemos que se habla de la preeminencia del amor con respecto a su valor. Leamos el primer versículo. Si yo hablase en lengua, dice, humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí las lenguas angélicas significan en el fondo elocuencia, es decir, oratoria, locuacidad. Nunca hemos escuchado hablar a un ángel, pero pensamos que Pablo sí los escuchó. Es que la elocuencia más grandiosa tiene que tener amor. La elocuencia que no tiene amor no significa nada. Uno puede cantar con perfección, pero sin amor no se diferencia de un sonido desagradable. El amor es el que da el sentido, es el que da la profundidad, es el que en realidad hace que la elocuencia de esa persona resulte significativa y tenga un sentido. En el versículo 2, Pablo escribe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cuando dice, y si tuviese profecía, Pablo separa la profecía como un don superior.
Bien lo podemos leer en primera carta a Corintios 14, 1 al 5. Pero es subalterno solamente al don del apostolado, en primera carta a los Corintios 12, 28. Pero la profecía sin amor no tiene ningún valor. No adjudica nada al profeta. Usted puede hablar mucho, pero si no lo hace con ese amor ágape, sus palabras no tienen ningún valor. En el versículo 1 hablábamos del amor tal como surge del corazón. Y en este versículo 2 hablamos del amor que surge de la mente, del pensamiento del hombre, del razonamiento. Es el amor, en el fondo, como un acto de intelecto que nace del deseo del pensamiento del hombre. Aquí la sabiduría, que es la ciencia, tiene que ver con el conocimiento especial que Dios concede. Es, en el fondo, el entendimiento espiritual. Este tipo de sabiduría es un gran don, pero puede tener la tendencia a que la persona que lo tiene se pueda hinchar o inflar de orgullo, porque posee ese don. Y bien lo dice Pablo en primera carta a los Corintios 8:1, como le pasaba a muchos cristianos de Corintios. Se sentían orgullosos porque tenían este don especial de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Aunque la sabiduría al servicio de los demás puede ser muy buena, también puede ser perjudicial si la persona utiliza esa sabiduría para marcar superioridad o dominancia sobre los demás, lo cual significa actuar fuera de la voluntad de Dios, y eso no ayuda a nadie. Pablo, fíjense usted, usa 3 veces la palabra todos en este versículo. Todos los ministerios y toda la ciencia, toda la fe. Aquí se refiere al control completo de los misterios, a la sabiduría y a la fe, como si tuviésemos un doctorado en estas 3 virtudes. No importa cuán completo sea el control que podamos tener sobre ellos, sobre estas virtudes, pero si carecemos de amor, no vamos a transmitir ningún valor a los demás. Todas estas virtudes que están en nosotros, es decir, si tenemos conocimiento, si tenemos fe, siempre tenemos que demostrarla con el amor ágape, con el amor divino hacia los demás. El conocimiento solo no es suficiente. El amor debe añadirse a este conocimiento. La inteligencia sola no es suficiente. El amor debe acompañar a esa inteligencia, siendo esta una triste condición que a veces se encuentran muchos hermanos cristianos en la actualidad. Saben mucho, pero no tienen amor para entregarlo. Tienen conocimiento de la Biblia. Es una comprensión de las verdades de la Biblia. Pero cuando entregan este conocimiento, manifiestan abiertamente falta de amor en esa entrega. En el versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Este amor es un acto de la voluntad del hombre, porque este amor implica al corazón, que vimos en el versículo 1, y implica a la mente, que vimos en el versículo 2, y a la voluntad en este versículo 3. Bien sabemos que el amor es un fruto del Espíritu Santo. Si bien deseamos los mejores dones, estos dones deben ser ejercitados y llevados a la práctica, pero con amor. Y solo el Espíritu de Dios que mora en nosotros puede lograr que nosotros entreguemos y usemos los dones con el amor divino que Dios quiere.
Podemos mirarlo de la siguiente manera. Uno puede escribir, por ejemplo, una lista de ceros. Por ejemplo, el primer cero, podríamos decir, es la elocuencia. Un segundo cero, podríamos decir, la profecía. El tercer cero lo podríamos ligar al conocimiento. El cuarto cero, a la fe. El quinto cero, al sacrificio. Y un sexto cero, al martirio. Todos estos ceros siguen sin ser nada más que cero. No son nada, son cero. No valen nada, ¿cierto? Tenemos esta lista de ceros, 6 ceros ahí. ¿Valen algo? Nada. Pero, si le colocamos un número, 1 a la izquierda de esta fila de cero, entonces cada uno de los ceros adquiere un valor. Porque en el primer cero tendríamos 10. Es decir, la elocuencia tendría un valor 10. ¿Se dan cuenta? Adquieren un valor. El amor es el que hace adquirir un valor a nuestros dones. Por lo que el amor es el ingrediente necesario añadir a cada uno de los dones del Espíritu que moran en nosotros. Si no le damos amor, el don resulta inútil. No tiene valor para Dios ni para los demás. En los versículos 4 al 7 se habla de los privilegios del amor como una virtud. Veamos el primer versículo, el 4. El amor, dice, es sufrido, es benigno, es decir, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, es decir, no es arrogante. El amor es sufrido. Quiere decir que es paciente y es amable. Por lo que el amor resulta imposible que exista si no hay bondad. Para que exista el amor de Dios, el ágape, tiene que haber en la persona bondad, paciencia. El amor sin bondad es como una primavera sin flores. ¿Se imaginan una primavera sin flores ustedes? ¿O un fuego sin calor? Que se acercan al fuego en invierno y no tenga temperatura. Basta con recordar lo escrito por el apóstol Pablo en su carta ahí a los Efesios 4:32. Antes sed bondadosos, dice, unos con otros, misericordiosos, perdonadores, unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que está hablando de la benignidad, de la bondad, del amor de unos con otros. Nos dice aquí también que el amor no tiene envidia. ¡Ja! ¡Qué palabra! No tiene envidia. Es decir, se contenta con lo que tiene. Y aunque la vida de hoy está llena de desigualdades, y las vemos a cada momento, donde algunos son ricos, con muchos recursos, a veces algunos creyentes se preguntan, ¿por qué Dios bendice a esa persona con tanta riqueza y no me da algo a mí? Bueno, el amor reconoce que existen desigualdades sociales y las acepta. Se muestra satisfecho con lo que tiene. Recordemos que la primera muerte en el mundo fue causada por la envidia, cuando Caín mató a su hermano Abel. En el Salmo 73:3 también nos recuerda aquel hombre, ¿cierto? El salmista escribe, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Se dan cuenta? No hay que tener envidia. Hay que conformarse con lo que Dios nos da cada día para vivir y seguir adelante, esperando, ¿cierto?, en la esperanza y en la fe que tenemos. En este caso, a modo de reflexión, podemos dar el ejemplo de Juan el Bautista, que no sintió envidia cuando el ministerio de Jesús aumentaba en la popularidad entre el pueblo de Israel. Juan 3:30 dice el Señor Jesucristo, dice Juan del Señor Jesucristo, es necesario que Él crezca, pero yo mengüe, es decir, disminuye.
Otro ejemplo es el de Jonatán, quien nunca tuvo envidia de David, sabiendo Jonatán que David ocuparía un día el trono en lugar suyo. Por eso se dice que la envidia es el sentimiento más vil y lo más depravado de todas las cosas. La envidia destruye a todos los demás. Versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace lo indebido, es decir, nada indecente. Esto tiene que ver con el comportamiento de la persona, que puede ser un comportamiento indecente, impropio o indecoroso de alguien. Es totalmente lo opuesto a un comportamiento apropiado. Las acciones de los cristianos en Corintio en la cena del Señor son un ejemplo de este tipo de comportamiento. Los que tenían comida, comían, mientras los que no tenían comida pasaban hambre. Era indigno. Algunos se emborrachaban del vino de la comunión. Al hacer estas cosas mostraban total desprecio hacia la iglesia y la humillaban. Y humillaban también a los necesitados que estaban alrededor de ellos. Dice, no busca lo suyo. La persona que ama con amor ágape no puede al mismo tiempo ser egoísta. No pueden estar las dos cosas juntas. Usted tiene que sentir amor y dejar de lado el egoísmo. Dice que no se irrita, no piensa mal. El no irritarse o resentirse se relaciona con la paciencia. Una vez más, la paciencia. La persona que no se irrita, no se resiente, es decir, no tiene mal genio, no guarda resentimiento. En la carta del apóstol Pedro, dice de nosotros los creyentes que somos personas escogidas, somos algo especial para Dios. Por lo tanto, no debemos actuar de una manera extraña, rara o brusca. Debemos practicar la cortesía, actuar siempre respetuosamente, con educación. Quiere decir que de nosotros debemos hacer uso de ¿qué? Siempre de la cortesía con los demás y no ser rudo con los demás. Contestar siempre bien. En nuestros días tenemos mucho de lo que se considera la religión sin amor. Pero el amor no se comporta nunca indebidamente. El amor, dice, no busca lo suyo. Aquí podríamos preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? Debiéramos examinarnos a nosotros mismos, investigando nuestros propios motivos. ¿Lo que estoy haciendo es por amor a Cristo? ¿Es eso lo importante por el cual yo lo hago? ¿Es ese el secreto de mi servicio? ¿Lo hago por amor a Cristo? También vemos que el amor no se irrita, o sea, no tiene un mal temperamento. El ser provocados y no responder es el vicio de los virtuosos, de los justos, de los íntegros. Por eso el proverbio 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos sufrirá quebranto. También el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2:15 dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lamentablemente parece que este es el defecto de muchos de nosotros a veces en la actualidad. Ahora vemos también que el amor no guarda rencor. Hay muchos a quienes les gusta arrojar tierra, suciedad sobre otros, por medio del chisme. Y son muy sugerentes en la manera en que hacen comentarios sobre los demás. Eso no puede ser, porque el amor ágape no lo permite en un cristiano.
El versículo 6 dice, no se goza, es decir, no se regocija de la injusticia, más se goza, se alegra de la verdad. La pregunta es, ¿de qué se alegra su corazón? ¿De lo malo o de lo bueno? Dice que no se goza de la injusticia. Hay algo dentro del ser humano que disfruta al ver a alguien refalarse sobre una cáscara de plátano. Hay algo dentro de nosotros que disfruta al ver que un negociante poderoso ha sido arrestado. Tenemos algo por dentro que se alegra de ver cómo una persona arrogante, que humilla siempre, es defraudada. Llevamos algo por dentro que disfruta el chisme. Pero aunque ninguna de estas aptitudes nos ha sido implantada por Dios, porque Dios no implanta esto, sí, eso demuestra nuestra naturaleza aún pecadora, si es que lo hacemos. La persona que ama con amor ágape disfruta junto con aquellos que se gozan y llora con los que lloran. Se hace parte de ello. Más se goza de la verdad, dice. Se refiere a un comportamiento verdadero hacia los estándares de Dios. Es un comportamiento del hombre justo. El que ama con amor ágape no disfruta nunca al ver caer a otro, sino que se goza cuando esa persona está bien. Si usted oye algo malo sobre alguien, a quien consideran su enemigo, o bien que no le cae bien esa persona, ¿qué pasa con usted? ¿Se alegra de lo que ocurre? ¿O le da pena que su enemigo sufra? Preguntas para meditar. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, todo lo sufre. Esto transmite la idea de protección. Es como poner una sombrilla sobre los demás para protegerlos. El amor, dice, todo lo cree. Eso no quiere decir que el amor es incesante y crédulo, pero sí quiere decir que el amor no mira a la gente con sospecha. El amor todo lo espera. Este es el optimismo del amor. Todo lo soporta, o sea, perdura lo fuerte y firme en medio de las pruebas. El amor debe manifestarse en acción por medio de la paciencia, la bondad, sin envidia y sin jactancia. Esa es la manera de manifestar nuestro amor divino que Dios nos da. Ahora en los versículos 8 al 13 vamos a encontrar la permanencia del amor con respecto a su victoria. Dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Si nos vamos al último versículo del capítulo 3 de esta carta, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor entonces es permanente, eterno, constante en los hijos de Dios. Es que el amor no muere, nunca. El amor jamás es vencido, no es nunca derrotado, nunca se desilusiona el amor, nunca se frustra, nunca fracasa, porque es el amor de Dios, es el amor divino. Si estamos en presencia de un amor que es simplemente una pasión eros, es decir, una pasión sexual, se va a quemar rápidamente como la paja y pronto se va a consumir, se pasa, se olvida. Y esta es una de las razones a veces por las cuales hay tantos divorcios en el día de hoy, porque esa pasión que ese hombre y esa mujer sentían no era amor. Eso que mantenía unidos a ellos no era amor, era solamente una pasión temporal. El amor de Dios es un amor eterno,
que se proyecta más allá de los límites del tiempo y del espacio. Es el amor que en una pareja la hace permanecer 60, 70 años, hasta que la muerte los separe. El Señor Jesucristo nunca ha dejado de amarnos, nunca. Nada de lo que podamos hacer va a impedir que Él deje de amarnos. Usted puede ser incrédulo, el incrédulo más acérrimo, pero aún así, Cristo le ama. Usted puede permanecer bajo el paraguas del pecado y de la incredulidad total, pero aún así, Cristo le ama. Un día, dice, las profecías se acabarán. Es decir, se van a terminar, van a finalizar. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque se van a cumplir las profecías y ya será solo historia, porque los que creímos por fe y esperamos, ¿cierto?, en la convicción de lo que iba a venir, esto ya se cumplió. Los creyentes estamos con Cristo. ¿Para qué más profecía? No es necesario, estamos con Él. Las lenguas cesarán y la ciencia, dice, el conocimiento se acabará, va a desaparecer, porque la ciencia es un conocimiento que es progresivo y se va disipando con el viento. Así que esto un día va a terminar cuando nosotros estemos en el reino de Dios. 9 y 10 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. La palabra perfecto se puede traducir como por completo, entero, sin mancha, sin división. De nuevo, Pablo piensa escatológicamente, contrasta lo perfecto, que es lo que vamos a experimentar en el futuro, con lo parcial, que es lo que ahora experimentamos y vemos. Cuando Cristo venga de nuevo para traernos, para llevarnos plenamente al reino de Dios, no necesitaremos nada como la profecía, que es en este momento lo que nos proporciona una revelación parcial de las cosas de Dios. Entonces las revelaciones parciales terminarán, porque la palabra se ha cumplido totalmente. Dice en versículos 11 y 12, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, es decir, razonaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos como espejo, oscuramente, pero entonces conoceré como fui conocido, porque le veremos cara a cara. Nuestro conocimiento es ahora imperfecto, porque estamos todavía en el cuerpo humano. Pero un día conoceremos todo de nosotros del mismo modo que Dios nos conoce hoy. Pablo lo que hace es contrastar el mundo que conocemos ahora, que es lo que estamos experimentando como criaturas espirituales hoy, con el mundo que está por venir, lo que vamos a experimentar como personas espirituales maduras, cuando estemos con el Señor en su reino. Una vez que llegue ese momento, las cosas que ahora nos parecen importantes, como la profecía y la ciencia, van a perder toda importancia para nosotros, porque vamos a estar al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El todo conocimiento de Dios estará con nosotros. Dice que ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. De nuevo, Pablo contrasta lo que experimentamos en este tiempo, ahora, con lo que viviremos en el porvenir, en lo que tiene que venir a futuro. Es importante recordar que la gente de la época de Pablo no tenía los espejos de alta calidad que tenemos hoy. Estamos acostumbrados hoy a mirarnos en el espejo y a ver un reflejo exacto que nos revela cómo nos vemos en el día de hoy. En los días de Pablo, sin embargo, los espejos generalmente estaban hechos de metal, y eso impedía que la gente pudiera verse con claridad.
Cuando Pablo dice que vemos por espejo en oscuridad, quiere decir que el entendimiento espiritual que tenemos ahora es solo un reflejo inexacto de lo que experimentaremos en la edad y en el tiempo que está por venir. Ese nuevo tiempo ya no lo vamos a ver en oscuridad, como los espejos de baja calidad, sino que estaremos viéndonos cara a cara. Esto puede entristecernos a lo mejor hoy día, al pensar que estamos tan limitados en nuestra visión espiritual. Sin embargo, nos ayudaría a pensar de otra manera. En los momentos cuando la luz de repente nos ilumina espiritualmente, cuando estamos leyendo, por ejemplo, la palabra de Dios, y nos sentimos maravillados y alegres por lo que estamos recibiendo a través del Espíritu, tratamos de compartirlo con los demás. Es lo primero que hacemos. El Señor me ha hablado, me ha iluminado, me ha entregado conocimiento. Y eso, ¿qué? Queremos que también lo disfruten los demás. Así que imagínense cómo será en el tiempo cuando estemos al lado de Dios y veamos todo con una claridad absoluta. Seremos como las personas cuya vista queda de repente restaurada después de una operación, ¿cierto?, a la vista. Nuestra visión espiritual pasará de una imagen borrosa a una perfectamente clara. También dice, ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. De nuevo, Pablo contrasta lo que experimentamos ahora con lo que viviremos en el futuro. Ahora conocemos imperfectamente, pero en el futuro Dios va a revelar plenamente los misterios espirituales. De la misma manera que Dios nos conoce completamente ahora, en el tiempo futuro nosotros también conoceremos a Dios como es plenamente. Y finalmente el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los cristianos de Corintios, con su herencia griega, premiaban la filosofía, le daban mucho crédito a la sabiduría y a los misterios. Sin embargo, Pablo les dirige su atención a valores mucho más altos y les dice la fe, la esperanza y el amor. Parece sorprendente que Pablo espere hasta el final de este capítulo del amor para presentarles la fe y la esperanza. Su única mención de la fe hasta el momento ha sido notada en el versículo 2, cuando dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjense ustedes que Pablo no ha mencionado la esperanza en ningún momento. Fe y esperanza son importantes para el presente, pero no serán necesarios en el tiempo que venga, en el futuro. Ahora conocemos a Dios por medio de la fe y tenemos esperanza hacia el futuro, que un día estaremos con Él. Cuando el reino de Dios llegue por completo, conoceremos a Dios cara a cara y abrazaremos el futuro que hoy esperamos. El amor permanecerá por la eternidad. Por eso lo más importante de los tres es el amor. La fe y la esperanza se van a cumplir, pero el amor es una palabra mucho más elevada dentro del vocabulario cristiano. El amor va a permanecer con nosotros por la eternidad junto a Dios. En resumen, estimados oyentes, hermanos de la fe, estas palabras que se encuentran en Juan 13:1 resumen lo que hemos oído en este mensaje hoy. Dice ahí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Estimado oyente, el amor de Jesús
Es un amor eterno y el Señor Jesucristo nunca cesará a usted de amarle. Él demostró su amor entregándose para morir en la cruz, llevando sus pecados y los míos. Ahora, si usted aún no ha experimentado este amor de una manera personal, le invitamos a creer en la eficacia de su muerte y en su resurrección de los muertos para que Dios perdone sus pecados y le conceda la salvación y la vida eterna. Y será entonces que su vida actual y futura va a ser transformada por la realidad del amor de Dios. Ya no será usted nunca el mismo. Nunca será el que antes era, antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Será un hombre o una mujer totalmente transformada, tal como son hoy los santos de Dios que esperan un día el cumplimiento de las profecías de Dios. Oración. Bendito seas, Señor, Dios Padre nuestro. Señor, solo a ti corresponde la grandeza y el poder, la gloria y el honor, porque tú, Señor, eres soberano sobre todo lo que existe, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Dios eterno, por los siglos, en tus manos está todo el poder y la fuerza. Te damos las gracias y alabamos tu santo nombre. Y solo pedimos que tu palabra que hoy hemos escuchado no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres y sea prosperada para aquello que tú la enviaste. Pedimos todo esto en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén, amén y amén.
dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, no tiene envidia, él no hace nada, no guarda, más todo lo cree. El amor nunca deja de parte profeta, entonces lo que es en parte de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, para que tú nos entregues, Señor. pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Amén. Oremos. Señor, oremos. Oremos. Señor, con todos ustedes, amén, amén y amén. Esta es una